Saludos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Metodista. Es un gusto estar con ustedes una vez más en nuestro estudio de la disciplina. Hoy vamos a entrar de lleno al primer artículo de la Declaración de Fe. La semana pasada nosotros estudiamos una introducción a la Declaración de Fe. Vimos qué es lo que significa tener una declaración de fe. Vimos la importancia de por qué nosotros necesitamos una declaración de fe explícita en nuestra iglesia, y también analizamos un poco el contexto histórico de nuestra declaración. Vimos cómo esta declaración que nosotros vamos a estar estudiando, pues ya tiene un antecedente de varios siglos hacia atrás, con el movimiento metodista, pero que también abarca todavía pasos más atrás con la iglesia de Inglaterra, que es de donde surge el movimiento metodista en general. Hoy vamos a hablar de la primer gran parte de esta declaración de fe, es decir, el primer artículo de nuestra declaración de fe, que tiene que ver con la Trinidad. Vamos a estudiar este artículo a detalle y al final vamos a ver algunas implicaciones teológicas y prácticas de nuestra afirmación de la Trinidad. Muy bien. Cuando nosotros vamos a la disciplina de la Iglesia Bíblica Metodista, nos encontraremos con este primer gran artículo titulado La Santa Trinidad. Y la disciplina dice así: creemos en el único Dios trino, autoexistente y eterno, santo y amoroso por naturaleza, de poder infinito, sabiduría y bondad, el creador, sustentador y gobernante de todas las cosas. Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una eterna en su ser, igual en poder y gloria, e idéntica en su esencia. Esta es prácticamente nuestra declaración con respecto a la doctrina de la Trinidad. Ustedes pueden ver que después de algunas palabras, por ejemplo, la palabra único, trino, autoexistente, viene un número ahí que indica el número de la nota al pie, donde se especifica de dónde surgen cada una de estas declaraciones o afirmaciones. Por ejemplo, cuando creemos en un Dios único, vamos ahí al número 1 que está marcado y encontramos el pasaje de Deuteronomio 6:4 que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Después de esta declaración vienen varios otros pasajes donde encontramos declaraciones similares o donde podemos encontrar la enseñanza de las Escrituras en que en efecto, Dios es un Dios único, el único que existe. Entonces, si ustedes están haciendo su estudio personal de esta declaración de fe, es bueno que ustedes corroboren con cada una de estas afirmaciones si la Escritura realmente enseña esto acerca de Dios. ¿Dónde es que se enseña en la Escritura que Dios es autoexistente, eterno, santo, amoroso? Bueno, solo es cuestión de seguir el número que viene en la parte principal y ver el número de la nota al pie. Esta es nuestra declaración. Es decir, nosotros como bíblicos metodistas somos una iglesia trinitaria. Es decir, creemos que la característica principal de Dios es que Dios es un Dios trino. Es un Dios en tres personas. Tenemos un himno en la iglesia que precisamente lo dice así, ¿verdad? Dice: santo, 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 Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿De dónde surge esta doctrina de la Trinidad? Eso es lo que vamos a estar estudiando con un poco de mayor detalle. Bueno, en primer lugar debemos de resaltar, como ya lo habíamos mencionado, este pasaje de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pasaje es clave, no solo para el cristianismo, sino también para el judaísmo. También va a ser lo que va a influenciar la creencia de los musulmanes de que existe, o del Islam, de que existe un solo Dios. En el judaísmo, este versículo se conoce como el Shema.
porque así es como comienza. Shema, que significa oye, escucha o presta atención. Escucha, presta atención, pueblo de Israel. El Señor, o Jehová, como lo ha traducido la Reina Valera, es nuestro Dios y este Dios es único. Es el único que existe o solo uno es el que nosotros adoramos. Nosotros como cristianos que hemos apropiado la parte de la escritura judía, como es el libro de Deuteronomio, afirmamos esto mismo. Nosotros no somos ahora israelitas o judíos en el sentido étnico, pero creemos, al igual que ellos, que existe un solo Dios. Esto es algo que nosotros debemos de enfatizar, y es por eso que nosotros también no compartimos algunas enseñanzas con aquellas religiones o grupos religiosos que creen en más de un Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, que uno solo existe, que uno solo es verdaderamente Dios. Y el versículo clave es este versículo, el Shema, Deuteronomio 6:4. Ahora, esto queda muy claro, ¿verdad? Solo Dios es uno. Pero más adelante en las Escrituras empezamos a encontrar aquí algunos pasajes donde a Dios se le identifica como el Padre, en algunas otras ocasiones se le identifica como el Hijo y en otras como el Espíritu Santo. Nosotros encontramos, por ejemplo, si vamos a Gálatas 1:1, Gálatas 1:1, encontramos a Pablo, un judío, diciendo así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, aquí está Pablo identificando a Dios como Dios el Padre. Salmo 68:5 y Isaías 64:8 también van a identificar a Dios como el Padre del pueblo de Israel, de la humanidad, de los cristianos. Esto es algo que quizá también es muy común para nosotros. Jesús mismo ora en su oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, se comunica con Dios como si fuera el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos enseña a nosotros a orar de la misma manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es que muchos de nosotros quizá iniciamos nuestras oraciones como Padre Celestial, o nuestro Padre, Padre nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto es algo muy común que tenemos como tradición, como práctica en la iglesia cristiana en general y también quizá en la iglesia bíblica metodista. Oramos y nos dirigimos a Dios como el Padre. Ahora, nosotros también tenemos aquí la declaración de que Dios también se identifica como el Hijo. Uno de estos pasajes famosos es el primer capítulo de Juan. Juan 1, nosotros vamos a encontrar en el primer versículo diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero más adelante, en el versículo 14, no por saltarnos los demás versículos, pero ya yendo al punto al que está queriendo llegar Juan, en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo, es decir, el Verbo que era Dios, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después dice, Juan dio testimonio de él, versículo 15, y dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, está hablando acerca de que el Verbo es el Hijo unigénito de Dios, pero que este Verbo, el versículo 1 dice que también era Dios. Entonces, no solo lo encontramos en Juan, Apocalipsis 1:17, 18, Colosenses 1:15 al 20, y otros más versículos que ustedes van a encontrar enfatizados en la declaración de fe, y otros más versículos que ustedes pueden encontrar en su estudio personal, hablan
de Dios también como el Hijo. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y ahora nos encontramos con el Espíritu Santo también. Uno de los pasajes clave probablemente para esto es Hechos 5, del 3 al 4. Hechos 5 nos va a mostrar la relación más clara de que el Espíritu Santo es Dios también. Hechos 5, versículos 3 y 4 es Pedro hablando y dice, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses y robaras o tomaras del precio de la heredad? Si te lo hubieras quedado, dice el versículo 4, no se te hubiera quedado a ti y vendida, no era tuya también, o no era de tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios mismo. Entonces el versículo 3 dice que hubo algo. Satanás creó en Ananías este deseo de mentirle al Espíritu Santo. Y después en el versículo 4, Pedro enfatiza que no le mintió a los hombres, sino le mintió a Dios. Lo que Pedro está haciendo aquí es equiparar, decir, el Espíritu Santo es también Dios. O Dios es también el Espíritu Santo. Entonces encontramos en la Biblia cierta información. En primer lugar, encontramos que Dios es uno solo. Pero también encontramos en las Escrituras la identificación de el Padre como Dios, el Hijo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Bueno, esto a primera instancia puede parecer un poco contradictorio. Entonces, ¿quién es Dios? ¿O cuántas personas hay, verdad? ¿Cuántos dioses existen? ¿Es uno o son tres, como lo estamos viendo aquí? Y esto ha causado varias preguntas, como lo vemos aquí. Y estas no son preguntas actuales que uno se está desarrollando a medida que estudia. Estas son preguntas históricas que se han desarrollado desde el principio del cristianismo, desde que se empieza a identificar tanto al Hijo de Dios y al Espíritu Santo como dioses también. Y diferentes movimientos cristianos han tratado de solucionar estas preguntas. Bueno, las preguntas claras y básicas podrían ser, ¿son tres dioses diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tal vez no solo es un Dios, como dice Deuteronomio, pero son tres dioses. Algunas personas han dicho esto. No, es que no son solo Dios, son tres dioses. Otra pregunta podría ser, ¿son la misma persona pero con diferentes nombres? Es decir, un Dios, pero a veces se le llama Padre, a veces se le llama Hijo, a veces se le llama Espíritu Santo, ¿verdad? Como a mí, por ejemplo, yo me llamo José David, a veces me llaman José, a veces me llaman David, a veces me llaman David, ¿no? Es la misma persona, sigo siendo yo, pero a veces me identifican con diferentes nombres. O una tercera pregunta, ¿son diferentes manifestaciones del mismo Dios? Por ejemplo, algunas personas dicen, yo soy David Martínez, pero a veces yo soy estudiante. Me manifiesto como estudiante, ¿verdad? Yo me presento como un estudiante. A veces no solo soy estudiante, pero soy también maestro. Entonces, a veces me presento como estudiante, a veces me presento como maestro, o a veces me presento como, digamos, predicador. Soy la misma persona, pero con diferentes roles o manifestaciones. Bueno, el rol viene después. Yo me manifiesto de diferentes maneras. Bueno, esa es una pregunta válida. ¿Es Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, o a veces como el Espíritu Santo? Otra pregunta podría ser, ¿son diferentes expresiones de Dios a través del tiempo? Algunas personas han dicho esto. Bueno, es que en el inicio Dios se expresaba como el Padre. Después, cuando vino Jesús a la tierra, se expresó como el Hijo. Pero cuando Jesús ascendió, después Dios se expresó como el Espíritu Santo a través de la historia. Son diferentes periodos en los que Dios se ha expresado como es Él. No son manifestaciones diferentes, no son diferentes personas, no son diferentes dioses, es el mismo Dios, pero
en diferentes, digamos, expresiones a través del tiempo. ¿Son diferentes roles de un solo Dios? Y aquí la pregunta a veces lo muestra de esta manera. A veces nosotros como personas podemos ser hijos, padres, esposos al mismo tiempo. O hijas, esposas y madres al mismo tiempo. Son diferentes roles que nosotros llevamos al mismo tiempo, ¿sí? Yo soy quizá lo mismo en todo momento, pero son diferentes roles que yo manejo en mi vida diaria. Muy similar a lo de las manifestaciones, pero esto es lo que somos en todo momento. Algunos de nosotros ejercemos diferentes roles en un mismo día o en nuestra vida diaria. Puede que Dios sea así. Dios siempre es Dios, pero sus roles a veces es lidiar con nosotros como Padre, a veces es manifestarse a través del Hijo, proveyendo salvación, o a través del Espíritu Santo, proveyendo poder a las personas. Y la última pregunta que se ha hecho es, ¿son tres personas en una misma esencia divina? Tres personas, pero una esencia divina. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad? Tal vez esto pueda parecer confuso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando el hermano David en todas estas cosas? Pero son preguntas importantes, porque esto ha hecho la separación a través de la historia de diferentes grupos y sus consideraciones de Dios. Detrás de cada una de estas preguntas ha habido herejías en la iglesia. Ha habido desviaciones de la iglesia. Han habido divisiones dentro de la misma iglesia. Por eso es importante que nosotros nos prestemos el tiempo a considerar cómo es que consideramos que hay un solo Dios, pero hay tres personas que se identifican como Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? No queremos responder esto como los teólogos lo consideran, como el hermano David lo considera. Lo importante es cuál es la información que nos da la Biblia. Ya vimos que nos dice que hay un Dios, pero ya nos vimos que también a Dios se le identifica como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. ¿Cuál de estas preguntas nos está apuntando a que hay una Trinidad? Bueno, lo que nosotros vemos es que son tres personas en relación constante. No es un Dios, como vemos aquí, con diferentes nombres. No es un Dios con diferentes manifestaciones. No es un Dios en diferentes expresiones. No es un Dios en diferentes roles. Y definitivamente no son tres dioses. Son tres personas en una misma esencia divina que se relacionan una con otra. Marcos 1, 10 y 11 nos va a decir esto. Si ustedes me acompañan a Marcos 1, ustedes pueden abrir sus Biblias. Ahí, Marcos 1, versículos 10 y 11. Vamos a leer desde el 9. Voy a leer desde el 9. Este es el pasaje del bautismo de Jesús en Marcos. También lo encontramos en Mateo 3, en Lucas 3, y son narraciones muy similares. Pero Marcos 1 nos dice esto. Aconteció en aquellos días, versículo 9, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí ya vemos a Jesús, el Verbo, Dios. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Bueno, aquí vemos al Espíritu Santo apareciendo también. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Marcos 1, 10 y 11, entonces vemos que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos observar aquí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona.
¿Cómo sabemos esto? Porque son las tres personas interactuando al mismo tiempo. Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre está hablando y señalando que esta persona que ha sido bautizada es su Hijo amado. No son la misma persona, no son diferentes roles, no son diferentes manifestaciones, no son diferentes expresiones. Son tres personas diferentes, actuando al mismo tiempo con diferentes acciones. Están desempeñando diferentes papeles al mismo tiempo. Es decir, los tres se manifiestan al mismo tiempo, son personas distintas y con diferentes roles, y son personas porque cada uno tiene personalidad. No son manifestaciones sin rasgos personales, ¿sí? Van descendiendo, uno se sumerge al agua, el otro está hablando y habla de el amor, ¿verdad? Este es mi Hijo amado y estoy complacido con esto. Hay una personalidad aquí de cada una de ellas. Es decir, son tres personas que se desarrollan en sus acciones y en esta relación. ¿Qué nos dice esto? Nos dice esto que en cuanto a la pregunta de un Dios y estas tres personas identificadas como Dios, nos lleva a la pregunta de que son tres personas en una misma esencia divina. Y aquí es donde podemos leer una vez más la declaración de fe, que dice, la Santa Trinidad, creemos en el único Dios, trino, autoexistente y eterno, santo y amoroso, por naturaleza de poder infinito, sabiduría y bondad, el creador, sustentador y gobernante de todas las cosas. Y aquí vemos una vez más, Dios existe en tres personas, no en manifestaciones, no en roles, no en tres dioses, no en cualquier otra cosa que no sean tres personas. Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una eterna en cómo es, en su ser, igual en poder y gloria, e idéntica en esta esencia divina. Dios en tres personas, bendita Trinidad, como decíamos, que menciona este himno. Es un Dios trino, ¿sí? Se relacionan entre ellos. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la doctrina de la Trinidad para nosotros? La doctrina de la Trinidad nos provee a nosotros como bíblicos metodistas continuidad histórica. La doctrina de la Trinidad ha sido estandarte de la creencia cristiana ortodoxa desde que ha sido establecida aproximadamente en el siglo IV. Algunos van a decir, bueno, es que esa doctrina se creó en el siglo IV, en los concilios. Bueno, no es que se haya creado en el siglo IV. Ya vimos que la Biblia habla de que estas personas son Dios y se relacionan entre ellos. Todos son Dios, pero son personas distintas que están relacionándose entre ellos. Fue hasta el siglo IV que se estableció explícitamente en una declaración de fe, específicamente a través de los credos que hubo en el siglo IV. Todas las grandes confesiones cristianas afirman la doctrina de la Trinidad. Es decir, las tradiciones y denominaciones cristianas con mayor historia han afirmado a la Trinidad. Esta no es una doctrina, como algunos van a decir, esta es una doctrina católica romana. No es una doctrina católica romana. Los católicos romanos creen en la Trinidad, es verdad, pero esta es una doctrina cristiana de toda la vida. Los ortodoxos de Oriente creen en la Trinidad, los anglicanos creen en la Trinidad, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los episcopales, etcétera, bautistas. Todas las tradiciones y confesiones afirman la Trinidad, excepto algunos grupos. Ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Pero este es un estandarte de la creencia cristiana, porque afirma que todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios en una sola esencia divina. Un Dios en tres personas, una vez más. La Iglesia Bíblica Metodista comparte con la mayoría de los cristianos la doctrina de la Trinidad. Es decir, podemos estar de acuerdo,
podemos estar de acuerdo en esta área específica, claro, con los católicos romanos, pero no solo con ellos, también con nuestros hermanos bautistas, con nuestros hermanos luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo en esto. Desde el siglo IV y aún antes de eso, cuando empezó a haber el debate de cómo es que nosotros íbamos a empezar a pensar en este Dios trino. Cuando se empezaron a hacer esas grandes preguntas que ya habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Pero también implica esta doctrina descontinuidad histórica. Desde el inicio del cristianismo han existido movimientos que niegan elementos básicos de la doctrina de la Trinidad. Hoy aún existen sectas y movimientos cristianos que también niegan esta importante doctrina. Sí, nosotros conocemos a los grupos como los mormones y los testigos de Jehová. Ellos, a pesar de que se llaman cristianos, van a negar que existe una doctrina de la Trinidad, porque van a negar la deidad de Jesús y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es, para los testigos de Jehová, por ejemplo, una persona, sino que es una fuerza. Los mormones incluso van a llegar a afirmar que no existe solo un Dios, sino que hay muchos dioses. Solo que Yahvé es el Dios de nuestra tierra, de nuestro planeta, pero que nosotros podemos convertirnos en uno de los dioses si nosotros cumplimos con todas las enseñanzas de los mormones. Entonces ellos no creen realmente en la Trinidad. Estos movimientos, a pesar de que se llaman a sí mismos cristianos o que sigan las enseñanzas de Cristo, de Jesús, y por eso se quieren llamar cristianos, niegan esta importante doctrina. Ahora, un poco aparte, y por eso está un poco separado de estos grupos, está el grupo del movimiento de pentecostales unicitarios. Muchos de ellos también se identifican como pentecostales apostólicos, que también van a negar la doctrina de la Trinidad. Porque ellos van a responder a la pregunta y van a decir es que no son tres personas en un solo Dios, sino que son tres manifestaciones diferentes, ya sea a través del tiempo o en nuestra actualidad. En diferentes momentos Dios se manifestó de diferentes maneras, pero ahora también se manifiesta dependiendo de nuestras necesidades, a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. Pero no son tres personas, solo es un Dios en tres manifestaciones. Y nosotros podemos decir, bueno, no es así. Ahora, ¿por qué ellos están un poco separados? Porque ellos no van a negar que Dios, Jesús, el Hijo, es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Solo van a creer que no son personas. Al menos el Espíritu Santo no es una diferente persona que el Padre, o que el Hijo, o que el Espíritu Santo. Entonces, hay cierta descontinuidad aquí, porque ellos van a negar la doctrina de la Trinidad. Y recientemente el movimiento pentecostal unicitario o el pentecostalismo apostólico ha sido bastante vocal con su rechazo de la Trinidad. Uno se encuentra en Facebook, en YouTube, a muchos pentecostales unicitarios. Ojo, no son todos los pentecostales, son los pentecostales unicitarios que niegan y debaten esta doctrina de la Trinidad. Por eso es importante que nosotros la conozcamos. Y por último, la doctrina trinitaria nos lleva a nosotros a llevarnos a puntos prácticos. Siendo trinitarios, nosotros como bíblico-metodistas, no solamente oramos al Padre en el Espíritu Santo a través del Hijo, como Jesús nos enseñó. Todo lo que pidieren en mi nombre, Dios lo hará, sino que también oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Esto es un poco controversial a veces porque nos saca de la manera en la que nosotros oramos. Nosotros seguimos, como ya lo mencionábamos, el ejemplo de Jesús de orar al Padre Celestial o a Dios como Padre, pero cuando nosotros consideramos las enseñanzas de la Trinidad, vemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen la misma gloria, tienen el mismo poder para actuar, son la misma deidad y podemos acercarnos a ellos. Se debe orar a cada miembro de la Trinidad y darles gloria verbalmente, porque todos son Dios y deben de ser igualmente honrados. Adoración trinitaria glorifica igualmente a cada miembro de la Trinidad, reconociendo el papel que cada uno juega en nuestra salvación. ¿Sí?
Debemos adorar a estas tres personas en esta esencia divina. Son Dios en tres personas. Y ya si nos queremos ver más prácticos, un defensor de la doctrina de la Trinidad, uno de los grandes apologistas de nuestra era, dice: cuando nosotros decimos que Dios es una persona, realmente no es tan cierto. Dios es tres personas en una esencia divina. Dios no es una sola persona, y de ahí vienen muchos de los errores de los que nosotros nos encontramos con respecto a la doctrina de la Trinidad. Dios es tres personas en una sola esencia divina, todos con igual poder, con igual gloria y que merecen la misma adoración. Estaremos estudiando el siguiente artículo de nuestra declaración de fe, donde estaremos viendo específicamente a las diferentes personas de la Trinidad. Espero que esto haya sido útil para que nosotros continuemos estudiando cada una de las declaraciones de fe, donde veamos dónde tenemos que arreglar algunas cosas en nuestras creencias, dónde es que tenemos que ser más vocales en lo que nosotros creemos. De nuevo, hay que analizar todo esto. Quizá algunas veces damos cosas por sentadas, pero analizando nos damos cuenta dónde son los lugares en donde hemos estado acertados y dónde es que tenemos que acomodar un poco nuestras creencias a lo que la Biblia nos dice. Nos vemos en el siguiente video, hermanos, la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta luego.